Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos a punto de iniciar nuestra sesión del día de hoy. Estamos en la asignatura de Teoría del Estado y vamos a concluir el día de hoy con, con el tema de Platón, ¿no? En la sesión pasada habíamos estado revisando algunos aspectos que tienen que ver con las ideas fundamentalmente que nos plantea este señor. Y bueno, se habían quedado tarea que calificaré a la brevedad, que tenían que ver con algunos aspectos del método socrático, ¿no? Del método de Platón, que por supuesto lo copia de Sócrates. Y bueno, ¿no? Estábamos hablando de cómo en esta parte de la fundamentación de la filosofía de cómo se tiene que organizar el Estado, pues veíamos que aspectos de suma importancia, ¿no? Entonces, vamos, bueno, se había quedado de tarea, por ejemplo, que ustedes investigaran con relación a tres cuestiones, tres puntos, ¿no? El primer punto era la mayéutica. La mayéutica que en algún momento Platón, o que Sócrates de igual manera, establece como una forma, ¿no? Como una forma de encontrar la verdad. Y vamos a ver que a Sócrates le gustaba mucho hacer esta metáfora, ¿no? Esta metáfora en la cual este método que nosotros denominamos mayéutica tiene que ver, nos decía él, como con el parto, ¿no? Y él decía, de una manera así bastante importante, él decía, bueno, este parto, ¿no? El trabajo que yo hago con la mayéutica, o sea, buscar la verdad, buscar la justicia o el concepto de justicia, decía él, bueno, tiene que ver precisamente con esta parte de parir, pero parir ideas, ¿no? Parir razón, parir dar a luz, ¿no? Dar a luz estas nuevas conceptualizaciones, estas nuevas ideas, estas grandes aportaciones a partir de un sistema de preguntas que va buscando precisamente obtener la verdad. Entonces, importante el sistema socrático, que por supuesto copia o retoma, más que copia, retoma Platón, ¿no? El segundo aspecto de la tarea, como bien lo estuvieron presentando, pues tiene que ver precisamente con las ideas, ¿no? Las ideas de los sofistas, ¿no? Y vamos a ver que en relación a esto, pues los sofistas, decíamos también la clase pasada, establecen un principio de relatividad, ¿no? Que todo era relativo. Y decir, ¿no? Y decir que todo es relativo nos abre, una gama de subjetividades bastante importantes, ¿no? Si bien en algunos casos, pues sí podemos o sí tenemos que juzgar, por ejemplo, en relación a la cultura, en dependencia del contexto en el que estamos, conceptos como el de justicia, no podemos someterlo a una subjetividad tan vacía, no podemos pensar que la justicia o el concepto de justicia va a cambiar así como cambia los seres humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, eso nos va a someter a una serie de problemas incluso prácticos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, si no partimos de un concepto general de justicia, pues podemos generar una serie de problemas. Y tal es el caso, ¿no? Tal es el caso del delito, ¿no? Porque, por ejemplo, a Sócrates se le acusa de un delito de perversión de la juventud.
de negar a los dioses, de enseñar a que los dioses no existen, ¿no? Una suerte de ateísmo. Y bajo sus argumentos, efectivamente, lo encuentran culpable, ¿no? Porque además, Sócrates jamás niega haber dicho de lo que se le acusa, ¿no? Nunca niega ese aspecto. Quizá niega la intención de las palabras que decíamos los sofistas manipulan, ¿no? Utilizan una serie de herramientas, una serie de argumentos para no buscar la justicia en sí, sino utilizar determinados argumentos de Sócrates para llevarlo a la pena, ¿no? A la condena. Y vamos a ver, ¿no? Que, repito, Sócrates en ningún momento niega de lo que se le acusa, ¿no? Le preguntan cosas y él dice, sí, yo lo dije, sí, yo lo hice. Y bueno, al final los enemigos de Sócrates lo condenan a la muerte. Y una muerte que era, ¿no? Beber la cicuta, una bebida que, un veneno, pues, un veneno. Y Sócrates jamás, ¿no? Jamás trata de huir, Sócrates jamás trata de evadir la sentencia, porque Sócrates, que son muchas de las ideas, ¿no? Que retoma Platón más adelante, asume que debe desaparecer la individualidad para hacer a la polis más grande. Es decir, que él no podía, ¿no? Si él estaba defendiendo el orden establecido, es decir, esta cuestión de las leyes, la obediencia, el bien común sobre el bien individual, pues no podía Sócrates desobedecer las leyes, no podía. Entonces lo que vamos a ver es precisamente que Sócrates, con una calma estoica, ¿no? con una, pues sí, no sé, yo no sé qué, digo la verdad, ¿no? La verdad yo no sé qué haría si en algún momento, es decir, si vas a morir fusilado, si te van a ahorcar, si vas a morir en la silla eléctrica, bueno, ¿no? Pero la cicuta, ¿no? Que era un veneno, se lo sirven a Platón y se lo sirven a Sócrates y Sócrates lo bebe, ¿no? Lo bebe de manera voluntaria, lo bebe de manera, ¿no? Según cuenta la leyenda, pues, ¿no? Como quien bebiese agua, como quien bebiese cualquier otra cosa. Entonces, sinceramente yo no sé qué haría si me condenaran a una muerte de esas, si lo haría tan tranquilamente, yo creo que no, ninguno de nosotros afrontaría la muerte. Bueno, yo no afrontaría la muerte de una manera tan ecuánime, ¿no? Pero Sócrates sí lo hace. Y entonces vemos cómo al final la idea de Sócrates o pues sí, ¿no? La intención de Sócrates es, bueno, si con mi muerte estamos aportando al bien común, bueno, pues ni modo, ¿no? Va a decir Sócrates, pues que venga la muerte. Y entonces, bueno, vamos a ver que algunos, continuando con el tema de Sócrates, continuando con el tema de Platón, vamos a empezar a ver algunas cuestiones que tienen que ver con cómo organiza ¿no? Y entonces ya hablamos un poco de la justicia, ¿no? Del concepto de justicia, y vamos a hablar
de la propiedad privada y de la familia. El comunismo platónico adopta dos formas principales que confluyen, ¿no?, en la abolición de la familia, ¿no?, que tiene que ver con precisamente la abolición de la propiedad privada. Platón, ¿no?, cuando habla de la familia, empieza a plantear una serie de argumentos bastante interesantes. ¿Por qué? Porque nos empieza a decir, ¿no? Acuérdense que habíamos dicho que la viabilidad o no viabilidad del sistema platónico no está en discusión. Y con esto quiero decir que Platón no retoma hechos en la realidad, o sea, esta idea de el Estado debería ser así o debería organizarse así, no parte de un ejemplo, no parte de una situación que haya ocurrido en la historia, sino que parte de su cabeza, ¿no? Él empieza a imaginar esta situación. Entonces, cuando nos habla de la familia, ¿no?, nos empieza a decir que, bueno, que la familia como la conocemos no debería existir. Y nos habla de un sistema comunista, les decía yo hace rato, basado en dos principales principios. El primero tiene que ver con la prohibición de la propiedad privada para gobernantes, ¿no? Es decir, a ver, cosa que nos debe causar una reflexión importante. Platón nos dice que los gobernantes, aquellas personas, acuérdense que Platón distingue tres tipos de almas, ¿no? Los gobernantes, los guerreros y los trabajadores. Y obviamente, pues una función específica cada uno de ellos. Y Platón nos dice, no debe existir propiedad privada para aquellos que están destinados a gobernar. Lo cual, por supuesto, es una idea que resuena en nuestros tiempos. Que bueno, digo, ¿no? O sea, trasladémoslo. No es que aquel que esté destinado o que trabaje en el gobierno, pues no puede tener propiedad privada. La idea platónica pues es un poco utópica porque no podríamos hacer eso. Pero pensando más allá, pensando en cómo podríamos plantear una idea adaptada a las ideas platónicas, bueno, pues podríamos hablar de la austeridad. ¿Por qué no? ¿Por qué no el gobierno, ¿no? Los altos funcionarios, sobre todo, digo, no estamos hablando nunca por ejemplo, la señora la naranjita, ¿no? La señora que va, el jardinero, el burócrata promedio, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Por qué no tienen bajos salarios los altos funcionarios? ¿Por qué si es una cuestión de servicio, ¿no? Por ejemplo, el presidente de la República, ¿por qué no le bajamos el salario? ¿Por qué no le quitamos su pensión vitalicia? Platón nos haría esas preguntas, ¿no? O sea, Platón, si pudiera ver México, nos seguiría preguntando, oigan, ¿por qué tienen, no? O sea, ¿por qué tu presidente se compra casotas? ¿O por qué hay tanto, no? ¿Por qué el presidente se mueve en estas camionetotas y tiene propiedades, ¿no? Platón nos dice, no puede haber propiedad privada para los gobernantes, ¿no? Lo cual, por supuesto, pues ya empieza a chocar con nuestra visión moderna de lo que es, pues, la política. Platón nos dice, estos señores, los gobernantes, tendrían que vivir en cuarteles y tendrían que tener comidas en una mesa común.
Esto quiere decir, ¿no? Y Platón hacía mucho énfasis en esto, pues porque decía que tenían que crecer o tenían que tener una visión precisamente de comunidad. Comer separados o comer en casas distintas, pues bueno, ¿no? Nos dice Platón, pues nos puede provocar una serie de problemas que no necesariamente, generan vínculos de unión. Ahora, el segundo aspecto del sistema comunista platónico, pues es la abolición de la relación sexual monógama permanente, que es sustituida por la procreación regulada por mandato de los gobernantes, con el fin de conseguir la mejor descendencia posible. Esta agrupación de funciones sociales de procrear hijos y producir bienes era más evidente en una sociedad que vivía de modo principal en un régimen de economía doméstica que la que nosotros tenemos actual. Pues es fácil, ¿no? Es fácil ligar esta innovación radical con respecto a una de las nuevas innovaciones que se van metiendo, ¿no? El comunismo, ¿no? El comunismo solo aplica a estas cuestiones de los guardianes. Platón nos empieza a plantear, decíamos, una idea, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos dice, bueno, debemos tener una actitud solidaria, ¿no? Platón nos decía, bueno, no puedes tener hijos de manera no regulada por el gobierno, por el Estado. Lo que nosotros, dice Platón, lo que nosotros debemos buscar es la mejora continua de nuestra población. E identificaba estas relaciones reguladas por el Estado, por el gobierno, como uno de sus factores. Entonces vamos a ver precisamente que Platón empieza pues a plantear una serie de controles bastantes interesantes, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues obviamente no podríamos aplicar ese tipo de cuestiones, ¿no? De eugenesia en la realidad, ¿no? Porque pues, nos meteríamos en un problema de derechos humanos. Ahora, decíamos, el comunismo solo se aplica a los guardianes, es decir, a los soldados y gobernantes, en tanto que se deja a los artesanos en posesión de sus familias, tanto de sus propiedades como de sus esposas. No explica, ¿no? No se explica bien, Platón, cómo puede ser congruente esto con el ascenso de los rangos inferiores a superiores. La verdad es que Platón no se toma la molestia de desarrollar su plan con mucho detalle. No dice, por ejemplo, nada acerca de los esclavos, ¿no? Es un hecho que en el estado platónico pareciese que no existe la esclavitud, ya que no se menciona ningún trabajo que debiesen desempeñar estas personas. Entonces, vamos a ver que estas medidas que toma Platón, ¿no? De extinguir la propiedad privada, de extinguir la relación monogámica sexual como única, pues tiene como finalidad conseguir un grado máximo posible de unidad dentro del Estado. Nos va a decir, ¿no? En muchos de los textos que vamos a encontrar de la época, vamos a encontrar, ¿no? que era una creencia generalizada que la división económica tajante entre los ciudadanos de un Estado es una situación política peligrosísima. En general, todos los griegos admitían con toda franqueza que los motivos económicos tienen mucha influencia en la determinación de la acción política y la afiliación política. Eurípides, ¿no? había identificado en uno de sus textos
tres clases de ciudadanos. Los ociosos, que siempre ambicionan más, los pobres que nada tienen y están devorados por la envidia, y la clase media, los guardianes del orden, que salvan a las ciudades. Vamos a ver que el estado oligárquico significaba para los griegos un estado gobernado por nobles en su propio interés y en el cual la posesión de propiedad es hereditaria, en tanto que en un estado democrático era el que estaba gobernado por los muchos y que no tenían una cuna ni propiedad. La diferencia económica es la clave de la distinción política, como se ve claramente en la descripción platónica de del Estado. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar, ¿no?, diversos ejemplos y diversas aplicaciones con relación a la situación que les estamos comentando. Si nosotros, por ejemplo, consultamos la situación que se está viviendo en Finlandia, ¿no?, en el tema educativo, vamos a ver que necesariamente están emparejando las situaciones. En Finlandia, las escuelas privadas no existen. O bueno, las escuelas privadas son una minoría importante. Una minoría importante porque, perdón, son una minoría insignificante por el hecho de que los finlandeses tienen en la escuela pública uno de los mejores sistemas del mundo. Es decir, la filosofía de la educación finlandesa pues va a decir que, no, o sea, no es comunismo, no estamos hablando ni de Marx ni de nada, no. Ellos parten de una idea, a ver, todos estamos pagando, ¿no? Porque la educación pública, todos la estamos pagando, al igual que aquí, o sea, tú desde que compras una coca, tú desde que compras gasolina, estás financiando el gobierno, pagas tu predial, pagas tu tenencia, etcétera, etcétera. Nosotros estamos financiando el gobierno, y el gobierno, pues, pone el dinero para las escuelas. Ahora, Finlandia nos dice, bueno, a ver, si la escuela pública, todos estamos poniendo dinero, pues la escuela pública debería ser igual en todos los puntos. Yo no te puedo dar dinero, no podemos ser como el comunismo, repartir la riqueza. Pero sí podemos igualar condiciones. Acuérdense que diferencias sociales, distancia social va a existir en casi todas partes. Lo que va a decir y lo que ve como peligroso Platón y muchos otros griegos es que no puede ser que unos sean excesivamente ricos y otros sean excesivamente pobres, ¿no? O sea, que haya una distancia enorme entre estas dos clases sociales, porque entonces es lo que nos empieza a generar problemas. En nuestro país, por ejemplo, vive una de las personas más ricas del mundo. Y tenemos municipios en nuestro país, ¿no?, en el estado de Puebla, que tienen niveles de pobreza cercanos a lugares en guerra, ¿no?, en conflicto. Entonces, lo que tenemos que empezar a generar, lo que se empieza a generar ahí es una pregunta hacia bueno, a ver, no debe existir, no debe existir esta diferencia o no debe ser tan marcada. Finlandia lo que hace en su sistema educativo es igualar las cosas, es decir, una escuela rural es igual a una escuela urbana, ¿no? Una escuela en tal zona, ¿no?, donde todos son obreros, es igual a esta zona en donde la mayor parte de la gente tiene estudios universitarios. Todos reciben la misma educación, pero una educación de calidad. Esa educación les permite a ellos, pues, generar una serie de dinámicas que no hacen tan diferente o tan grande las diferencias de las clases sociales. Entonces vamos a ver que a partir de eso se genera, pues, una reducción de los índices de violencia, una reducción de los índices de criminalidad y demás.
Entonces, Platón nos diría, bueno, Finlandia está entendiendo la parte de la cuestión de la desigualdad social, ¿no? Lo que estaba planteando Platón. Nos va a decir, México no ha entendido absolutamente nada, o por lo menos no los mexicanos, porque nosotros somos los que sentimos la pobreza, sino nuestros representantes. Bien, entonces, dice Platón, es peligrosísimo, ¿no? Es peligrosísimo que exista, ¿no? Que exista esta diferencia. Vamos a ver que cuando Aristóteles critica, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver en la siguiente unidad, cuando Aristóteles critica el comunismo platónico, lo hace por considerarlo injusto. Perdón, no lo hace por considerarlo injusto, sino porque no produciría el resultado deseado. El comunismo de Platón entonces tiene una finalidad estrictamente política. El orden de las ideas es exactamente el reverso del que ha animado el modo principal de las utopías modernas, ¿no? Platón no trata de utilizar el gobierno para igualar la riqueza, sino que iguala la riqueza con el objeto de eliminar del gobierno una influencia perturbadora. Ahora, nos está diciendo Platón que los ricos, ¿no? Que los ricos van a tratar de influir, ¿no? Los ricos van a tratar de influir en el gobierno, los ricos van a tratar pues de realizar una administración que les permita a ellos beneficiarse, ¿no? Beneficiarse de determinado gobierno o determinadas prácticas. Entonces, Platón ve en la acumulación excesiva de dinero o en la oligarquía gobernante como una amenaza al sistema que él mismo está planteando. Bien, entonces vemos cómo, decíamos, Aristóteles lo critica más adelante. Aristóteles es alumno de Platón, ¿no? Y demás. En este sentido, por ejemplo, nos decía el mismo Platón, la preocupación por los hijos propios es una forma de egoísmo. Y en ese sentido, ¿no? Por eso hablábamos de Sócrates, porque efectivamente, ¿no? Vemos cómo lo que nos está planteando Platón son hombres y mujeres entregados a la ciudad, entregados a las reglas de la ciudad, pues para poder tener una forma de situación ideal. Cuando Platón, ¿no? Cuando Platón nos habla de la educación, nos dice que no era, que uno de los aspectos más importantes, ¿no? No es el comunismo. O sea, para que el Estado platónico funcione, no es el comunismo, no es esta cuestión de la abolición de la propiedad privada, no es la abolición de la familia como de familia monogámica como pilar de la sociedad, perdón, sino la educación. Dice, la educación es lo fundamental. Eso es en lo que nosotros nos debemos centrar, dice Platón, para que podamos desarrollar una serie de cuestiones mejores. Dice, es el medio positivo gracias al cual un gobernante puede moldear la naturaleza humana. Si los ciudadanos están bien educados, verán claro a través de las dificultades que se le oponen. Y entonces Platón, ¿no? Dice, con un buen sistema educativo es posible cualquier mejora. Si se descuida, importa poco lo que haga el Estado. Entonces, aquí Platón le está dando, ¿no? A su sistema de organización estatal un énfasis importante a la cuestión de la educación, ¿no? Es fundamental, dice Platón. Tenemos que formar eficientemente, tenemos que formar bien a los jóvenes, porque si no, cualquier mejora que nosotros tratemos de hacer no va a funcionar, no va a ser adaptada. Y eso, dice, está preparando a
a los ciudadanos del futuro. La educación, dice, impartida es congruente con la armonía y el bienestar del Estado. Vamos a ver que en el estado platónico la educación elemental comprende hasta los 20 años, es decir, ¿no? Pues bastante más que lo que ahora tenemos. La educación superior, que la van a conformar las personas electas de ambos sexos destinados a la clase gobernante. Ambos sexos deben recibir el mismo tipo de educación. Y bueno, aquí ya, ¿no? Nos empieza, imagínense, ¿no? Imagínense el lector medieval, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, decir esta cuestión de la igualdad y de la equidad entre hombre y mujer, pues es un tema común, pero imagínense el escándalo. Imagínense las ronchas que debió haber sacado en el lector medieval y también en la antigua Grecia, ¿no? Recuerden que yo les decía, bueno, las mujeres ocupaban un lugar secundario, las mujeres no podían hablar, perdón, no podían hablar en el ágora, podían contratar, ¿no? Podían contratar oradores para que fueran a hablar por ellas y por sus intereses, pero no tenían esencialmente derechos políticos. Entonces, imagínense el escándalo, las ronchas que en la Grecia antigua y el lector medieval, cuando llegaban a ese punto y decían, a ver, hombres y mujeres deben recibir la misma educación. Entonces, debió haber sido un escándalo porque estas ideas, la igualdad de hombres y mujeres viene de manera posterior, ¿no? Ni siquiera en la Revolución Francesa, creo que ya se los había dicho en alguna clase, ni siquiera en la Revolución Francesa se habla de la igualdad hombre y mujer, ¿no? Acuérdense, en la Revolución Francesa el documento dice los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Entonces, el hombre es central. Entonces, esta cuestión de igualdad, ¿no? Les decía yo, para nosotros los lectores modernos, o los lectores actuales, pues es una cosa de normalidad, pero en ese momento, pues bueno, debió haber sido muy escandaloso. Esencialmente se buscaba combinar la preparación del hijo del caballero ateniense y la dada a los jóvenes espartanos. Recordemos, ¿no? También que en determinado momento estas polis compiten, ¿no? Compiten y tratan precisamente de dominar, ¿no? Entonces, lo que buscaba era, por ejemplo, en cuestiones de educación, no solamente la preparación física, sino una fuerte educación en música, una fuerte educación en cuestiones de filosofía, de declamación, etcétera, etcétera. La forma mixta de gobierno. Esta forma estaba destinada a conseguir la armonía mediante un equilibrio de fuerzas. Y vamos a ver precisamente que Platón, ¿no? Trataba fundamentalmente de pues tener esta combinación de las dos formas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que la idea esencial de Platón es combinar la oligarquía con la democracia, ¿no? Es decir, aunque él identifica, ¿no? Él identifica una necesidad de tener una clase gobernante, ¿no? Y de seleccionarlo de un grupo, y eso se llama oligarquía, ¿no? Recordemos que ya habían habido dentro de la Grecia antigua una serie de experimentos con relación a las distintas formas de gobierno, pero que esencialmente por las guerras del Peloponeso, pues se habían llegado a una forma de crisis, ¿no? Recordemos que estamos en un momento de crisis de Atenas en todo, pero lo que Platón plantea pues es una combinación entre la oligarquía, es decir, el gobierno de algunos y el gobierno de muchos, que era la democracia. Ahora, ¿no? Decíamos, en cuestión de la educación, el sistema platónico ve con mucho interés, por ejemplo, la cuestión de la música.
Y uno pensaría, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué hacer énfasis en esta cuestión de la música? Pues resulta que el aprender música, el saber de armonías, era muy importante para el sistema platónico porque les enseñaba, ¿no? Les enseñaba cómo planear en la batalla, ¿no? Cómo los diferentes instrumentos tienen que entrar a distintos tiempos, cómo hay distintos tiempos en la música, cómo se tiene que armonizar, ¿no? Toda una estructura, por ejemplo, de gobierno, cómo se tiene que armonizar todo, ¿no? Así como los músicos, decía Platón, así los diferentes ejércitos tienen que ponerse de acuerdo, pues precisamente para lograr el éxito en la batalla. Y recordemos, ¿no?, que los griegos, y que eso también se va a ver reflejado en el sistema platónico, tienen una idealización del cuerpo, y principalmente del cuerpo masculino, ¿no? La prueba de ello son las esculturas griegas clásicas y las pinturas, ¿no? Entonces, es muy importante una educación integral, ¿no? Hoy le llamaríamos educación integral. Tanto tenían que ir al gimnasio, como tenían que saber de filosofía, como tenían que saber de música, ¿no? Y eso hacía una formación mucho más integral de sus ciudadanos. Bien, pues eso es todo por el momento, compañeros, compañeras. Nos estamos viendo en la próxima sesión. Muchas gracias y hasta luego.